Mira a estos niños comiendo basura. ¡Sigan comiendo, ratas! Hicieron cola para romperle el culo entre todos. María, una influencer, entra a la prisión del Congo luego de burlarse de unos niños que buscaban comida entre la basura. Entró con la cabeza en alto y ahora está todo el día de rodillas. Acompáñanos a ver esta historia desgarradora. El frío del cemento no se parece en nada al mármol pulido de su ático en la ciudad. En la penumbra de las duchas de la prisión, donde el olor a cloro y a encierro se mezcla con el sudor del miedo, María siente por primera vez el peso real de sus acciones. Ya no hay filtros de belleza, ni luces de estudio, ni millones de seguidores que aplaudan su arrogancia. Solo hay manos grandes, callosas y marcadas por una vida de lucha, que la sujetan con una fuerza que ella nunca imaginó que existiría. Esas manos pertenecen a hombres que ella, desde su trono de cristal, consideraba inferiores. Hombres imponentes, de piel oscura y mirada cargada de un odio que se ha venido cocinando a fuego lento desde que su vídeo se volvió viral. María está de rodillas, el lugar donde ahora pasará la mayor parte de sus días, sintiendo como su dignidad se escurre por el desagüe junto con el agua helada, mientras los gritos de sus agresores le recuerdan que aquí, su fama no es un escudo, sino una sentencia de muerte para su alma. Pero para entender cómo esta mujer, que lo tenía todo, terminó siendo el juguete roto de una venganza colectiva en lo más profundo de una cárcel de máxima seguridad, debemos retroceder un poco en el tiempo. Debemos mirar a la María que el mundo conocía, la reina de las redes sociales, la mujer que creía que su apellido y su cuenta bancaria la hacían intocable. María vivía en una burbuja de privilegio absoluto, donde la realidad de los demás era simplemente contenido para sus historias diarias. Para ella, el sufrimiento ajeno era un accesorio, algo que podía usar para ganar clics o para sentirse superior. Su vida era un desfile constante de lujos, viajes en primera clase y una desconexión total con la humanidad de quienes no pertenecían a su círculo. El punto de no retorno ocurrió durante un viaje humanitario al Congo, que en realidad no era más que una oportunidad para lucir sus nuevos atuendos en un entorno exótico. Fue allí donde grabó aquel vídeo infame que sellaría su destino. Con una sonrisa de desprecio y una cámara de última generación, María enfocó a un grupo de niños que buscaban desesperadamente restos de comida entre la basura. En lugar de compasión, lo que salió de su boca fue una burla cruel, comparando su desesperación con algo sucio y animal. El vídeo, subido con la ligereza de quien se cree inmune a las consecuencias, se propagó como un incendio forestal. No solo indignó al mundo exterior, sino que llegó a los rincones más oscuros, a los teléfonos de hombres que habían salido de esos mismos barrios, de esas mismas carencias, y que ahora poblaban las celdas de la prisión hacia donde María se dirigía. Cuando el sistema judicial finalmente la alcanzó, María entró por las puertas de la cárcel con la barbilla en alto. Todavía vestía con la arrogancia de quien espera un trato preferencial, convencida de que su estatus de celebridad le compraría una celda privada y el respeto de los guardias. No comprendía que, al cruzar ese umbral, su influencia se convertiría en su mayor condena. El vídeo ya la había precedido, su rostro ya era conocido por cada interno, y el odio que había sembrado con su discriminación estaba listo para ser cosechado de la forma más violenta y sistemática imaginable. Aquella primera noche, mientras el eco de las celdas cerrándose resonaba como un martillazo, María aún no sabía que su calvario acababa de comenzar. La primera noche de María en prisión fue un ejercicio de negación absoluta. Mientras se acurrucaba en una litera que olía a desinfectante barato y a décadas de desesperación acumulada, su mente aún intentaba diseñar una estrategia de salida, una forma de convertir su tragedia en un nuevo capítulo de su marca personal. Pensaba en abogados, en contactos políticos y en la gran cantidad de dinero que sus cuentas bancarias albergaban. Sin embargo, el silencio de la cárcel no era un silencio de paz, sino una pausa tensa, un murmullo de fieras que saben que la presa ya ha cruzado el umbral. Al amanecer de su segundo día, el aire se sentía más pesado, cargado con una electricidad estática que le erizaba el vello de la nuca. La realidad comenzó a filtrarse por las grietas de su arrogancia cuando notó que los guardias no la miraban con la deferencia que ella esperaba, sino con una mezcla de lascivia y un profundo desprecio profesional. El primer choque real con su nueva identidad ocurrió en un pasillo gris, lejos del alcance de las cámaras principales. María, viendo a uno de los custodios acercarse, intentó utilizar la única herramienta que conocía,
El privilegio. Con un tono de voz que pretendía ser seductor pero que delataba un temblor de pánico, le sugirió al oficial que si lograba trasladarla a un área privada, su familia se encargaría de que él nunca tuviera que trabajar un día más en su vida. Esperaba una mirada de complicidad o una negociación, pero lo que recibió fue una carcajada seca y metálica que rebotó en las paredes de concreto. El guardia, sin decir una palabra, sacó su teléfono personal y lo sostuvo frente al rostro de María. En la pantalla, el vídeo del Congo se reproducía en bucle. Sus propias palabras de burla, su risa grabada en alta fidelidad, resonaban en el pasillo vacío. El oficial la miró a los ojos y le susurró que en ese lugar, el dinero no borraba lo que ella era. Le explicó, con una frialdad que le heló la sangre, que no había rincón en esa prisión donde ese vídeo no hubiera sido visto. Ella ya no era María la influencer, ahora era el objetivo. La decisión administrativa de trasladarla al pabellón más peligroso no fue un error, sino un castigo silencioso. Mientras caminaba hacia su nuevo destino, escoltada por guardias que caminaban un paso más atrás de lo normal, como si quisieran darle espacio a lo inevitable, María sintió el peso de miles de miradas. Los internos, hombres que ella habría evitado incluso mirar a través de la ventana de su coche blindado, estaban allí, pegados a las rejas. Eran hombres de hombros anchos, rostros curtidos por la violencia y tatuajes que contaban historias de supervivencia. Eran el vivo reflejo de aquellos a quienes ella había humillado en su vídeo, hombres que veían en ella no a una mujer, sino el símbolo de todo el desprecio que el mundo exterior sentía por ellos. Las burlas verbales empezaron como un susurro colectivo que pronto se convirtió en un rugido de insultos que ella no terminaba de procesar. La llamaban por nombres que nunca había escuchado en sus eventos de gala, nombres que la despojaban de su humanidad y la reducían a un pedazo de carne. El conflicto escaló rápidamente cuando fue arrojada a su nueva celda, una que compartía cercanía con el área común del pabellón más hostil. Allí, los líderes, hombres que controlaban el ecosistema de la prisión con una disciplina brutal, ya habían organizado su recepción. No se trataba solo de un acto de lujuria desenfrenada, sino de un ritual de justicia poética deformada. María se encontró rodeada en un rincón oscuro donde la luz apenas llegaba. Los hombres que ella consideraba inferiores, aquellos a quienes había deshumanizado con una sonrisa ante su cámara, ahora tomaban el control total de su cuerpo y de su narrativa. En esos momentos, la voz de María, esa que solía dar consejos de estilo y vida, se ahogó en un grito que nadie atendió. La primera violación sistemática no fue solo un ataque físico, fue el desmantelamiento de su identidad. Aquellos internos, altos, musculosos y marcados por la rabia, la utilizaron para cobrarse cada segundo de discriminación que ella había escupido al mundo. María sintió como su nombre se desvanecía en el aire viciado de la celda. Para ellos, ella ya no tenía historia personal, ni familia, ni sueños, era simplemente el canal a través del cual descargarían años de resentimiento acumulado. La bienvenida fue una coreografía de horror donde cada abuso estaba cargado de un mensaje: tú nos creías nada, ahora tú eres nuestra nada. El dolor físico era inmenso, pero el dolor del ego siendo triturado por aquellos que ella despreciaba era lo que realmente la estaba rompiendo por dentro. En este punto de su calvario, María comprendió que su influencia no era más que un eco vacío en un cañón de odio. Al final de esas primeras 48 horas, María yacía en el suelo de su celda, temblando, con la ropa desgarrada y la mirada perdida en el techo descascarado. Ya no quedaba rastro de la mujer que cruzó las puertas de la prisión con la barbilla en alto. El ciclo constante de abusos se había establecido como la nueva ley de su vida. Cada vez que cerraba los ojos, solo podía ver los rostros de sus agresores, rostros que se parecían demasiado a los de los niños de los que se había burlado, pero con la fuerza de hombres que no conocían la piedad. El odio que ella misma había sembrado con un clic en su teléfono ahora la cosechaba a ella, sistemáticamente, día tras día, en un rito de venganza colectiva que apenas estaba comenzando a mostrar sus garras más afiladas. El mundo de cristal se había roto, y los fragmentos estaban cortando profundamente cada parte de su ser. El tiempo en la prisión dejó de medirse por el movimiento de las manecillas del reloj para pesarse en el rastro de los moretones que florecían sobre su piel, cambiando del violeta intenso al amarillo pálido, justo antes de ser renovados por una nueva mano, por un nuevo ultraje.
Para María, los días se convirtieron en una masa informe y viscosa de horas donde el sol apenas era un recuerdo lejano y el aire siempre sabía a metal y a miedo. La rutina del horror se instaló en su vida con una precisión mecánica. El sonido de la reja abriéndose, el eco de pasos pesados aproximándose a su celda y ese silencio cómplice de los guardias que, tras el muro de su indiferencia, permitían que el ciclo de violencia continuara sin interrupciones. Ya no había mañanas de café gourmet ni tardes de compras, ahora solo existía el conteo de los cuerpos que pasaban sobre ella, utilizándola como un recipiente para volcar un odio que ella misma había alimentado con su desprecio. En un principio, una chispa de su antigua voluntad intentó luchar. María no se rindió de inmediato. Buscó aliados entre los pocos rostros que parecían mostrar un rastro de humanidad, intentó escribir cartas desesperadas a abogados que ya no le devolvían las llamadas y trató de convencer a las trabajadoras sociales de que su vida corría peligro. Pero se encontró con un muro infranqueable de silencio. Cada vez que abría la boca para pedir auxilio, la respuesta era siempre la misma, una mirada cargada de reproche y el recuerdo constante de aquel vídeo. La gente en el exterior la había cancelado, pero en el interior, la habían condenado a la inexistencia jurídica. Se dio cuenta de que era una paria absoluta, una mujer que habitaba un vacío legal donde las reglas de protección no se aplicaban a quienes se burlaban del hambre de los inocentes. Cada intento de resistencia terminaba en una humillación todavía más profunda, en una sesión de castigo más prolongada que le enseñaba que su voz ya no tenía autoridad alguna. Entonces, llegó el momento que cambiaría para siempre su percepción de la realidad, el punto de no retorno en su descenso a los infiernos. En un acto de desesperación absoluta, impulsada por el instinto primario de supervivencia, María decidió jugar su última carta, su belleza. Había pasado toda su vida adulta sabiendo que su físico era una moneda de cambio poderosa en el mundo del lujo, y creyó, en su ignorancia, que aquí también podría comprar su seguridad. Logró interceptar a uno de los líderes más influyentes del pabellón, un hombre cuya sola presencia imponía un silencio sepulcral en el patio. Con un rastro de su antigua coquetería, ahora rota y patética, María se le acercó y, entre susurros, le ofreció su cuerpo de manera exclusiva, prometiéndole ser suya si él la protegía del resto de los internos. Esperaba una mirada de deseo, un acuerdo de protección que detuviera el calvario sistemático. Sin embargo, lo que recibió fue un golpe de realidad más doloroso que cualquier agresión física previa. El hombre, un gigante con la piel marcada por cicatrices que narraban guerras que ella nunca podría comprender, no la miró con lujuria, sino con un asco pedagógico. No hubo deseo en sus ojos, solo una frialdad absoluta que la hizo sentir más pequeña que nunca. Con una voz profunda que parecía nacer de las entrañas de la tierra, él la rechazó con desprecio, recordándole que ella no estaba allí para ser deseada por placer. Le explicó, con una crudeza que le desgarró el alma, que para ellos ella no era una mujer, sino un símbolo, que no la utilizaban para satisfacer una necesidad, sino para ejecutar un castigo. Tú nos creías animales, le dijo, y ahora somos los animales que tú misma creaste. En ese instante, María comprendió que no había salida política, ni económica, ni sexual. Su físico, que antes era su orgullo, ahora era solo el lienzo donde se escribía su sentencia diaria. A partir de ese punto medio, algo se rompió definitivamente en su interior. La comprensión de su condición de paria absoluta la sumergió en una apatía que era, en sí misma, una forma de muerte lenta. Los abusos se volvieron mecánicos, constantes y brutales, y ella dejó de luchar, dejó de llorar, dejó de ser. Su psique, incapaz de procesar tanto dolor acumulado, comenzó a fragmentarse. Ya no era María, era una cáscara que habitaba un espacio de tortura. Vimos cómo su apariencia física empezaba a deteriorarse drásticamente en una transformación física que reflejaba su ruina moral. El brillo que antes emanaba de su piel, cuidado con los tratamientos más caros del mundo, desapareció por completo, reemplazado por una palidez cadavérica y una mirada vacía que parecía observar un horizonte que nadie más podía ver. Sus mejillas se hundieron, sus labios, antes siempre listos para una sonrisa de cámara, se agrietaron y sangraron por el frío y el maltrato. El cabello, que solía ser su corona de influence, se volvió una masa enmarañada y sin vida. Cada vez que se miraba en el pequeño trozo de metal pulido que servía de espejo en su celda, ya no veía a la mujer exitosa que solía ser,
Veía a una desconocida, a un espectro marcado por la violencia sistemática. La discriminación que una vez escupió hacia los niños del Congo se había manifestado en su propia carne de la forma más feroz imaginable. María estaba aprendiendo, de la manera más cruel posible, que el odio es un boomerang que siempre regresa con más fuerza, y ella estaba recibiendo el impacto en el centro mismo de su existencia, perdiendo no solo su estatus, sino cada rastro de la humanidad que alguna vez creyó poseer. El aire en las entrañas del pabellón se volvió irrespirable, cargado de una pesadez eléctrica que anunciaba el final de una era. No era un día cualquiera en el calendario de su agonía, era el día en que el odio acumulado iba a reclamar la última parcela de su humanidad. Los internos, esos hombres que ella alguna vez vio como meras sombras estadísticas en un mapa de pobreza, se congregaron en un semicírculo de sombras y tatuajes, transformando la celda en un tribunal improvisado y macabro. En el centro, iluminada apenas por la luz mortecina de un teléfono celular contrabandeado, María fue obligada a presenciar su propio fantasma. El vídeo del Congo, aquel registro de su arrogancia más pura, comenzó a reproducirse en bucle, inundando el espacio con su voz grabada, una voz que sonaba estridente, infantil y cargada de una crueldad que ahora, bajo la presión de la realidad, resultaba insoportable. Mientras sus burlas hacia los niños hambrientos resonaban en las paredes de cemento, los hombres iniciaron la fase final de su venganza. No buscaban solo el sometimiento físico, buscaban la aniquilación total de su ego. Manos rudas sujetaron su cabeza, obligándola a mantener los ojos abiertos frente a la pantalla, a mirar cada gesto de desprecio que ella había hecho, a escuchar cada sílaba de su risa cínica mientras, de forma simultánea, su cuerpo era utilizado como un campo de batalla. Fue una sinfonía de la degradación absoluta. Por cada insulto que la María del vídeo lanzaba a los desposeídos, un golpe de realidad física la golpeaba en el presente. El contraste era devastador, la imagen de la influencer perfecta, con su maquillaje impecable y su aire de superioridad, frente a la mujer deshecha, sucia y rota que gemía en el suelo, rodeada por el recordatorio constante de por qué estaba allí. La tensión alcanzó un límite que la mente humana apenas puede procesar. Los gritos de los reclusos se mezclaban con el audio del vídeo en una cacofonía de odio que parecía desgarrar el tejido mismo del tiempo. María intentó, en un último y desesperado impulso, cerrar su mente, buscar un rincón de su memoria donde la violencia no pudiera alcanzarla, pero no encontró nada. Su pasado estaba contaminado y su futuro era un agujero negro. En ese clímax de dolor y humillación sistemática, algo dentro de ella, ese núcleo central que nos define como individuos, simplemente se apagó. Ya no había resistencia, ni siquiera mental. El llanto, que antes era una súplica, se convirtió en un silencio sepulcral. Las lágrimas se secaron no por falta de dolor, sino por la ausencia absoluta de esperanza. Fue en ese instante de quiebre total cuando ocurrió lo más perturbador de su calvario. Sin que nadie se lo ordenara esta vez, María se deslizó de los brazos de sus agresores y se arrodilló voluntariamente sobre el suelo frío y húmedo. No fue un acto de obediencia a los hombres que la rodeaban, ni un intento de mitigar el abuso, fue la rendición final de su alma ante la verdad que ellos le habían impuesto. Al arrodillarse, María aceptó su nueva identidad, la de una nada absoluta. Se reconoció en el barro, se identificó con la basura de la que se había burlado y entendió, con una claridad terrorífica, que el precio de su discriminación era la pérdida de su derecho a ser considerada una persona. Su alma se había quebrado en 1000 fragmentos que ya no encajarían nunca más. Estaba allí, en el centro de la vorágine, siendo una cáscara vacía mientras el ciclo de violencia alcanzaba su culminación física más brutal. La edición de su vida parecía acelerarse en una espiral frenética de rostros, manos y dolor rítmico. El tiempo se dilató y se contrajo mientras ella permanecía en esa postura de súplica eterna, una estatua de carne y hueso marcada por la justicia poética más oscura que el mundo pudo concebir. Justo cuando la tensión parecía que iba a hacer estallar las paredes de la celda, cuando el calvario físico llegaba a un cenit insostenible, el sonido metálico de un bastón golpeando los barrotes cortó el aire como un latigazo. El guardia de turno, con una voz desprovista de cualquier emoción, anunció lo que meses atrás habría sido su mayor deseo, pero que ahora carecía de sentido: su condena había terminado. Los hombres se apartaron lentamente, dejándola allí, pequeña y marchita en el suelo.
La noticia de su libertad cayó sobre ella no como una bendición, sino como el veredicto final de su soledad. María ya no era María, y el mundo exterior, ese que tanto la había amado y luego odiado, estaba a punto de recibir a un fantasma que ya no tenía nada que decir. La mañana de su liberación no trajo el sol radiante que ella había imaginado durante años de encierro. Cuando las pesadas puertas de hierro finalmente crujieron al abrirse, escupiéndola de regreso a un mundo que la había olvidado por completo, no hubo alfombras rojas, ni el destello de los flashes de los paparazzi, ni un coche de lujo esperando en la acera para rescatarla. María salió con un andar lento y desigual, con los hombros permanentemente encorvados, como si todavía intentara protegerse instintivamente de golpes que ya no vendrían. La ropa que llevaba, la misma con la que entró, colgaba lánguida de un cuerpo que había sido vaciado por el miedo constante y el hambre sistemática de dignidad. El silencio de la calle era más ensordecedor que el rugido del pabellón, era el silencio de la absoluta irrelevancia. Ella era ahora un fantasma caminando entre los vivos, una mujer cuyo nombre había sido borrado de los altares de la fama para ser escrito en los registros de un dolor demasiado profundo para ser narrado. Caminó sin un destino claro, sintiendo el asfalto bajo sus zapatos delgados, una sensación que le resultaba extraña tras años de contacto exclusivo con el cemento helado. La ciudad se movía a su alrededor con una indiferencia que era su propia forma de crueldad. La gente pasaba a su lado sin detenerse, ignorando que esa mujer temblorosa y marchita fue una vez la reina de sus pantallas. No había fans buscando autógrafos, solo el viento frío de un mundo que había avanzado sin ella, dejándola atrapada en el ámbar de su propia desgracia. Su estatus, su influencia y su supuesta superioridad se habían liquidado en el alto costo de su supervivencia en un lugar donde esas cosas valían menos que nada. Había recuperado su libertad física, pero su espíritu seguía encadenado a las sombras de los hombres que la rompieron día tras día. En una esquina cualquiera, el destino le preparó el encuentro final que cerraría el círculo de su tragedia. Un niño pequeño estaba de pie cerca de un contenedor de basura, sosteniendo un trozo de fruta descartada. Era delgado, de piel oscura y ojos que parecían contener una sabiduría antigua. Era el reflejo exacto de los niños del Congo de los que ella se había burlado con tanta ligereza ante su cámara. En otra vida, María habría buscado su teléfono para grabar una mofa hiriente y ganar clics. Ahora, la visión la golpeó como un impacto físico en el pecho. Un pánico paralizante le robó el aire de los pulmones, sintió de nuevo el peso de cada interno sobre ella, el eco de su propia risa grabada como una marcha fúnebre. Pero el pánico pronto se transformó en una tristeza tan pesada que tuvo que apoyarse contra una pared para no derrumbarse. Ya no sentía asco, ni superioridad, sentía una hermandad nacida del sufrimiento, la comprensión de que su burla había sido un pecado contra la vida misma. Siguió caminando hasta llegar al distrito de lujo que solía ser su territorio. Se detuvo ante el escaparate de una boutique de alta gama donde antes era tratada como realeza. Allí, entre maniquíes envueltos en seda y oro, vio un reflejo. Tardó varios segundos en comprender que se miraba a sí misma. La mujer en el cristal tenía ojos hundidos, un rostro surcado por las líneas del trauma y una mirada donde ya no habitaba la luz. La influencer arrogante había muerto. En su lugar quedaba una vasija rota, una mujer que había pagado por su discriminación con la única moneda que realmente importa, su propia humanidad. El precio había sido cobrado, y mientras se alejaba de su propio fantasma, el mundo se fundió a negro, dejando solo el eco de una lección aprendida demasiado tarde.